Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Damos la gloria a Dios en este momento por esta oportunidad, nuevamente este privilegio que me da de transmitir este mensaje para la gloria del Señor. A toda su iglesia y a todos aquellos que nos estén escuchando en esta mañana, yo los bendigo en el nombre del Señor y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a estar hablando acerca de la prosperidad en la iglesia del Señor. Estamos en el año de volver a las sendas antiguas. Y vamos entonces a predicar sobre la prosperidad. ¿Qué significa? ¿Qué es la prosperidad? ¿Cómo vamos a ser prosperados en la iglesia del Señor? Y yo los invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, versículo 20. Este es el versículo que he tomado como base para la enseñanza. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Así dijo Nehemías, aquellos que se le oponían. Nehemías capítulo 2, versículo 20. Vamos a tener una palabra de oración y entonces iniciamos con estos principios de prosperidad. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia vengo en esta mañana para darte la gloria y darte la honra a ti porque tú te la mereces y darte las gracias por esta oportunidad que me das de predicar tu palabra. Es tu palabra, Señor, y la pongo en tus manos. Y te pido que sea tu Espíritu Santo el que haga la obra en cada corazón, en cada oyente, porque tú viniste, Señor, a salvar al perdido, a sanar al enfermo, a dar libertad a los presos y apertura de la cárcel. Por eso, en esta hora, envío esta palabra con el poder de tu Espíritu Santo, para que todo aquel que escuche sea sanado, sea libre, sea edificado en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Damos la gloria a Dios. Entonces, hermanos, el propósito de esta enseñanza, entonces, es la iglesia del Señor pueda entender los principios de prosperidad dados en su palabra con el fin de ser partícipes de las bendiciones de Dios y que puedan disfrutar de una vida en abundancia, así como Dios lo ha prometido. Hablar de prosperidad suscita muchas controversias. Aún en los medios evangélicos y religiosos se comenta acerca de la prosperidad material como algo nocivo y que desafina con la espiritualidad del creyente. Algunos creen que quien posee riquezas materiales es el único prosperado por Dios. Otros piensan diametralmente lo opuesto, es decir, que debemos vivir como creyentes en la más absoluta pobreza y sin poseer bienes materiales. Surgen entonces varias preguntas que nos podemos hacer en esta mañana. ¿Es la prosperidad proveniente de Dios? ¿Es la riqueza sinónimo de prosperidad? Y otra pregunta, ¿qué debo hacer para ser prosperado? Porque algunos hermanos hasta viven confesando siempre su ruina y su pobreza con frases como estas. Estoy llevado, hermano. Estoy mal de dinero. No tengo nada, no sirvo para nada. A mí nadie me valora, etc. Y estas palabras lo que hacen es contribuir más a su propia ruina y a su propia pobreza, porque están ignorando que Dios no quiere la ruina de nadie, sino que quiere darnos bendición hasta que sobreabunde. Voy a invitarlos que lean conmigo en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, un versículo que dice de la siguiente manera: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Voy a leerlo nuevamente. Amado,
yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que la prosperidad es más que riquezas, es una bendición integral. Incluye salud, prosperidad física, material y espiritual. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Así que si usted, amigo o hermano que me escucha en esta mañana, tiene planes de prosperidad para este año, si quieres recibir lo que anhela tu alma, si quieres cambiar tu mundo, yo te invito a que compartas conmigo estos principios básicos de prosperidad para la iglesia que se encuentran en la palabra de Dios. Número 1, la prosperidad viene de Dios, proviene de Dios. Hay un falso concepto acerca de lo que significa ser hijos de Dios. Para algunos significa ser pobre, arruinado, andar sin empleo, sin bienes materiales, sucio, desarrapado, lo que presenta muchas veces malos testimonios. Porque saben que Dios es el dueño de todo y es un Dios rico. Dice la Biblia que Dios creó al hombre rico. Génesis capítulo 2, versículo 11 y 12, dice que cuando Dios creó al hombre, Adán y Eva, había un río que se llamaba Pisón. Y dice en el versículo 2 de capítulo Génesis, de capítulo 2 de Génesis, en el versículo 11, dice, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, que hay allí también bedelio y ónice. Así que la humanidad fue creada con riquezas. En Ageo capítulo 2, versículo 8, dice que Dios es el dueño de la plata y del oro. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, versículo 18 también, te invito para que usted lo lea conmigo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Entonces, ahí vemos que Dios es el dueño de todo y Dios es el que nos permite a nosotros hacer las riquezas. Dios prospera y ha prosperado siempre a sus siervos. A lo largo del libro de Génesis, especialmente, Dios prosperó a Abraham. Dice Génesis capítulo 13, versículo 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era, óigalo bien, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Dice la Biblia que Abraham no era rico, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Cuando habla de Isaac en Génesis capítulo 26, versículo 12 al 14, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Isaac fue prosperado en medio de una tierra árida, en medio del hambre, en medio de la pobreza, pero cuando él sembró, dice la Biblia que cosechó 100%, al 100 por 1, porque saben que Dios prospera, Dios bendice aún en medio de la pandemia, aún en medio de la pobreza, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la adversidad. Dios está presente para bendecirte. Dios está presente para bendecirnos a todos nosotros, prosperarnos y hacer que nosotros salgamos adelante. Es algo de lo cual tenemos que darle gracias a Dios, porque durante este año Él nos ha sostenido. Diga conmigo, Jehová me sostiene. Sea bendito el nombre del Señor. Cuando habla de Jacob en Génesis capítulo 30, versículo 43, dice, y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo
muchas ovejas, y siervas y siervos, y camellos y asnos. Cuando habla de José en Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José estaba cautivo, José estaba en la tierra de los egipcios, estaba allí siendo mayordomo de un egipcio. Pero sin embargo dice la Biblia que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Es más, hasta cuando estuvo en la cárcel, Dios estuvo prosperando a José. Alabado sea el nombre del Señor. Principio número 2. Dios te quiere prosperar en todo lo que emprendas. Porque eso sí, dice la Biblia, que tenemos que ser emprendedores. Josué capítulo 1, versículo 7 dice así, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Josué que las cosas que tú emprendas, tus empresas, tus negocios, grandes o pequeños, serán bendecidos y serán prosperados por el Señor. Número 1, si te esfuerzas, dice el versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿El esfuerzo qué es? Según el diccionario es dedicación, empeño, desvelo, sacrificio. Y entonces esto implica que tú tienes que cuidar tu negocio, que tienes que disponerte a trabajar, que tienes que disponerte a sembrar, que tienes que disponerte a pagar tus deudas, a administrar bien, porque Dios te quiere prosperar. Alabado sea el nombre del Señor. Si hay alguien con usted en este momento, dígale, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Número 2, nunca te apartes del camino del Señor. Que la palabra de Dios siempre esté en tu boca y que medites en ella constantemente para que te vaya bien y seas prosperado y todo te salga bien. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice entonces la palabra que cuidemos de hacer conforme a toda la ley que Moisés mandó. Dios quiere que seamos como el árbol plantado junto al arroyo, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que él haga prosperará, dice la palabra en el Salmo 1. Número 3, principio bíblico de prosperidad número 3. Hay que saber dar para ser prosperado. Repito, número 3, hay que saber dar para ser prosperado. Hermanos, la prosperidad es mucho más que riquezas, lo dije al principio, es mucho más que riquezas materiales. Es fruto que abunda en nuestra cuenta, es siembra y es cosecha, es sembrar amor, es sembrar gozo, sembrar paz. Significa dar de nuestro comportamiento, de nuestro conocimiento, de nuestra vida a otros. Pero también debemos aprender a dar de lo que Dios nos ha dado para la iglesia del Señor. El salmista David, en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 29, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo,
y de lo recibido de tu mano te damos. David estaba dando para la casa del Señor. De su propia riqueza dio, de su propio haber. Mire, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, dice que él dijo lo siguiente: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, fíjense que David habla de un Dios personal, tengo mi afecto personalmente, él, el afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Esta es la enseñanza más tremenda que encontramos nosotros aquí del salmista David, enseñándonos cómo debemos ofrendar voluntariamente, con el corazón, con amor. La Biblia nos enseña los principios de ofrendar, de diezmar, de dar las primicias. Esto lo estaremos tratando en otro mensaje por separado, pero tenemos que dedicarnos a aprender cómo darle al Señor. Porque dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Debemos dar con voluntad dispuesta y según nuestras capacidades. Dice en 2 de Corintios capítulo 8, versículos 12 al 14. Según nuestras capacidades y con una voluntad dispuesta. 2 de Corintios 8:12 dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así, entonces, habrá igualdad. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, 2 de Corintios 8, del 12 al 14. Debemos dar voluntariamente y con el corazón, dice en 1 de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Voluntariamente y de todo corazón. Debemos dar también un sacrificio, dice en 2 de Samuel 24:24, y otro ejemplo del salmista David. 2 de Samuel 24:22 dice, y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios desea propicio. Pero en el versículo 24 dice lo siguiente, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David ofreció entonces por precio, comprando, y ofreció a Jehová holocaustos que le costaron, porque él dice, yo no voy a ofrecer a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Debemos dar también con alegría, dice en 2 de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Gloria al nombre del Señor. Otro principio también básico que quiero enseñar en esta mañana se encuentra también en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, del versículo 10 en adelante, cuando habla acerca de una viuda, la viuda de Sarepta, quien le dio primero al profeta. Porque debemos darle al siervo de Dios primero, según lo que dice la palabra.
Aquel que siembra debe saber en dónde siembra. La semilla no va a crecer a menos que caiga en buena tierra. Y los siervos de Dios siempre serán buena tierra. Existen iglesias, hermanos, y da pena decirlo, que no sostienen a su propio pastor, ni ofrendan para misiones, ni tampoco ofrendan para levantar el templo. Por esta causa, pues lógicamente la prosperidad muchas veces no llega. Pero este ejemplo tan tremendo de la viuda, que a pesar de la condición tan terrible en que se encontraba, Dios la prosperó y la bendijo. Primera de Reyes 17:10 en adelante dice así: entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Contra todo pronóstico, hermano, contra todo pronóstico humano, Dios bendijo a la viuda que quería dejarse morir junto a su hijo porque no tenía más que comer. Pero Dios cambió todo en un instante, cuando la viuda creyó en la palabra del profeta y le dio a él primero como le pidió hacerlo. Y por último, vamos a tratar un principio esencial en la prosperidad, y es que no debemos olvidarnos de Dios. Principio número 5. No debemos olvidarnos de Dios. No te olvides de Dios. Nunca. Porque Dios es el dueño de las riquezas. Él es quien nos da el poder también de hacer las riquezas, dice la palabra. Pero también es Dios quien demanda de nosotros que no nos olvidemos de Él. Porque las riquezas mismas en sí pueden ser motivo de tropiezo para algunos. Se enorgullecen y creen tenerlo todo y hacen lo que les viene en gana con su dinero y se olvidan de Dios. Entonces, la riqueza también puede ser motivo de tropiezo si no nos damos cuenta a tiempo y si no meditamos en estas palabras. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 en adelante, dice de la siguiente manera: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano
me han traído esta riqueza? Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, dice en el versículo 18, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Amado amigo, hermano que me escucha, en estos momentos Dios quiere bendecir tu vida a través de estos principios básicos que acabo de enseñar. Las sendas antiguas son sendas de prosperidad, pero en primer lugar son caminos de oración, de ayuno, de siembra y de cosecha. El camino de la prosperidad tiene un gran principio y es reconocer el señorío de Dios en todo y no olvidarnos de Él, porque Dios siempre te acordará de tu generosidad y te bendecirá. Cornelio fue escuchado. Sus oraciones subieron ante la presencia del Señor y también sus ofrendas, dice en el libro de Hechos, en el capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Dios en este momento está pidiendo de nosotros solamente que nos acordemos de Él, porque debemos darle gracias, primeramente porque nos sostuvo en medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad, un año completo en el cual la economía falló en todas las naciones de la tierra, pero Dios nos sostuvo. Y así como sostuvo a su pueblo en el desierto, también en esta hora Él te dice a ti: yo te sostendré, yo no te dejaré, yo nunca te he dejado y nunca te he desamparado ni lo haré. Así que reciba en esta hora, hermano o hermana, esta palabra y levántate, levántate con poder y con unción a seguir orando, a seguir clamando, a seguir ayunando, a seguir buscando de Dios, a seguir dando, porque en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos prosperidad y bendición para Manantial en este momento, para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus siervos. Jehová te sostiene. Que el Señor te bendiga.